El feminismo de primera ola, el sufragismo, era considerado una agrupación terrorista. Y esto es importante entenderlo porque dicen, no, es que el feminismo de ahora es el problema. El feminismo de ahora es el violento. Eso es porque no tienen idea lo que era el feminismo de primera ola. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos. De parte de Ser Pro Vida y Club Monterrey estamos muy contentos de tenerlos aquí. Bueno, tengo entendido que ya hablaron un poco sin tema, entonces me permito presentar a Mamela. Mamela Fiallo Flor es profesora universitaria de Historia y Lengua, directora del Movimiento Libres de Ecuador, cofundadora del Partido Libertario Cubano, investigadora de la Fundación Libre de Argentina, columnista en el Pan Am Post y la Gaceta de la Iberosfera. Y bueno, más que eso, pues una gran persona, una gran conferencista y una gran amiga también. Entonces, bienvenida, démosle por favor un cálido aplauso. Buenas tardes. Gracias por el cálido recibimiento, no solo de la gente, sino del clima, aunque yo no soy muy amiga del calor. Pero bueno, gracias por la brisa. Bueno, el tema de hoy no lo elegí yo, pero agradezco que hayan elegido este tema para desmontar los mitos desde la raíz. El tema de hoy es historia del feminismo, liberación u opresión distribuida. Y eso es muy interesante porque parte de la falsa premisa que la mujer era oprimida. Una mentira que ha sido tan arraigada, tan instaurada, que la asumimos como verdad. Así que les voy a dar un breve recorrido histórico, bastante visual, porque no veo que hay muchos anotando, así que va a ser más visual que escrito. Igual, con toda confianza, si tienen alguna inquietud, va a haber un margen de preguntas y me pueden escribir en redes. Mamela, ¿quién fue? ¿Qué fecha? ¿Qué autor? ¿Qué suceso? Etcétera. Y con toda confianza demoro, pero eventualmente contesto. Así que cuenten con eso. Bien. Si hablamos de liberación, hay que empezar hablando de la verdad, ¿no? La verdad con mayúsculas. Sabemos bien que solo la verdad nos hace libres. Cuando entendemos esto, entendemos que no puede haber un movimiento humano, mucho menos ideológico, que nos viene a liberar. Esto es importantísimo entenderlo en toda la dimensión de la palabra, sobre todo porque hay que entender que la batalla cultural es solo un frente en la guerra espiritual entre el bien y el mal. Y si asumimos una mentira tan falaz, tan atroz, como que éramos esclavizadas y oprimidas, entonces estamos siendo servil a una mentira que va contra la lógica, contra la historia, contra la evidencia. Entonces aquí les tengo una pequeña imagen. No sé si los de atrás se alcanzan a ver. Ok, bien. Esto se llama el debate de la cocina. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, empieza la Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética están enfrentados. Alemania está dividida. Y hay una pequeña tregua donde Estados Unidos y la Unión Soviética no se enfrentan el uno al otro, sino que se enfrentan a través de otros. La Unión Soviética va a armar guerrillas, armar militarmente y estratégicamente, y Estados Unidos en cambio va a armar a los ejércitos de esos países que van a resistir a la insurgencia. Esto es la Guerra Fría en síntesis. Entonces, hay este pequeño paréntesis que es el debate de la cocina. En la década de los 50 surge el auge de los electrodomésticos. Se inventa la lavadora de ropa, la lavadora de platos. Perdón si no es exactamente como se dice en México, pero creo que entienden a qué electrodomésticos me refiero. Y aquí pueden observar al líder de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, así como esto. Porque llama mucho la atención, o sea, hasta ese momento se lavaba la ropa en el río. Entonces, tener una máquina en tu casa que lavaba la ropa nos lleva a un gran error. Y esto es importantísimo en la batalla cultural que damos, porque mucha gente dice que está de nuestro lado, entre comillas, fue el capitalismo lo que liberó a la mujer.
no el feminismo. ¿Por qué? Porque le dio la comodidad de tener una lavadora en la casa. Esto es peligrosísimo porque entramos en el discurso del otro, en el discurso materialista, que lo que nos da libertad es la comodidad, que lo que nos da libertad son los recursos. Sí, nos dio más comodidad, sí, nos dio más tiempo libre, pero no nos hizo libres en esencia. Eso es importantísimo entenderlo tanto filosóficamente como históricamente y ni se diga espiritualmente. Entonces, esta imagen nos va a mostrar esto. El presidente de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, le dice: las mujeres rusas no necesitan esto. ¿Qué van a inventar después? ¿Una máquina que mastique por ti y trague la comida? Porque le parecía tan absurda la comodidad en una revolución socialista donde no existía la figura del ama de casa, donde no había la figura familiar, sino que eran todos obreros al servicio de la revolución. Entonces, por eso es tan importante entender que incluso de nuestro lado hay que mejorar el discurso y no ser servil a él cayendo en estos discursos dialécticos. Espero haya quedado claro y si no en las preguntas me dicen. Bien. Otro de los grandes errores de la historia del feminismo es que el primer feminismo era liberal. Aquí podemos ver una imagen de 1913, a ver si le hago un zoom. Bien. Dice la ley del gato y el ratón. En 1913 en la Unión Soviética se aprueba la ley del gato y el ratón, donde el malvado gato liberal devora a la pequeña ratoncita feminista. Hagan de cuenta como Tom y Jerry, o si tienen gatos y ratones, que hay esta persecución entre el gato y el ratón. De eso se trataba la ley del gato y el ratón. El feminismo de primera ola, el sufragismo, era considerado una agrupación terrorista. Y esto es importante entenderlo porque dicen, no, es que el feminismo de ahora es el problema. El feminismo de ahora es el violento. Eso es porque no tienen idea lo que era el feminismo de primera ola. Tanto es así que se creó esta ley porque iban presas con tanta frecuencia que tenían que sistemáticamente liberarlas porque estaban abarrotadas las cárceles. Entonces aquí podemos ver una publicidad o propaganda en contra del gobierno liberal. Dice: electores, mantengan al gato liberal afuera, justamente porque perseguía a las ratoncitas. ¿Ok? Entonces, ahí demuestra, oficialmente se llamaba la ley de la descarga temporal y extraoficialmente la ley del gato y el ratón. Entonces podemos observar aquí, hacían las sufragistas huelgas de hambre y llamaban tortura al hecho que las alimenten. Entonces vemos estas profundas contradicciones, o sea, las liberaban porque llegaban a tal debilidad de su salud por las huelgas de hambre, entonces las liberaban cuando estaban muy frágiles y las volvían a meter presas cuando cometían un nuevo atentado, por eso la ley del gato y el ratón. Entonces vean ustedes cómo sucede con este movimiento en la actualidad, que hay esta tergiversación de los hechos, que el bien es mal, el mal es bien. Les daban de comer para que no se mueran y les dicen nos están torturando. Pues aquí lo pueden observar, que les están dando de comer y eso lo asumen como tortura. Y aquí dice que hay que votar contra el gobierno. La familia más destacada en esta primera ola en el sufragismo son las Pankhurst, P-A-N-K-H-U-R-S-T. La mitad de ellas trabajaban al servicio de la Unión Soviética, del primer gobierno socialista de la humanidad. Entonces esto desmonta el mito del liberalismo dentro de la primera corriente, si bien hay quienes lo vinculan a lo que es la Revolución Francesa, y eso es importante diferenciar en las distintas corrientes del liberalismo, justamente porque el liberalismo de corte francés es progresista, es de izquierda. Entonces hay quienes quieren hacer un lavado de este discurso diciendo, no, es que el primero era diferente, pero vemos en los hechos que no es así. Entonces, el tema de la estética es súper importante. Aquí en México, lamentablemente, tienen en el billete de 500 pesos
a la mujer que simboliza más que nada ni nadie la estética feminista, y es Frida Kahlo. Frida Kahlo tenía bigote no porque luchaba contra los estándares de belleza heteronormativos. Si hay algún médico en el público que me lo afirme, Frida Kahlo tenía hirsutismo. El hirsutismo es un trastorno hormonal que hace aparecer una cantidad anormal de vello, cosa que no es normal ni saludable en una mujer. Yo cuando empecé a visibilizar eso, me pasó que me escribían chicas y me decían, Mamela, creo que tengo hirsutismo. Consulto a ¿a quién consulto? Pues le digo, quizás un endocrinólogo, que son los expertos en hormonas. Y esto es importante señalarlo, porque justamente el feminismo promueve conductas contra la salud. Si una mujer tiene una cantidad anormal de vello, no es un acto heroico, es un problema de salud que debería hacerse ver. Otra cosa importante, Frida Kahlo era comunista, y eso tiene una imagen muy simbólica, la pueden buscar, aparece con la hoz y el martillo del comunismo en el pecho y su hijo en el vientre. Ella a partir del accidente en el tranvía que le atraviesa su órgano, su zona reproductiva, nunca pudo ser madre, pero lograron convertirla en un ícono del aborto, pese a que ella más que nadie quería ser madre. Entonces, ¿por qué estoy mencionando a Frida Kahlo? Porque ella estéticamente representa lo que anhela esta ideología y cómo va contra la lógica, incluso van contra su voluntad y contra su deseo, y cómo logran convertir al mal en bien e incluso a un problema de salud en algo heroico. Entonces la parte estética justamente quiere vincular con eso, porque nos quieren hacer creer que el problema es el feminismo de ahora, que las violentas son las de ahora. Y aquí pueden ver, tal vez conocen al pintor Velázquez por su cuadro Las Meninas, que salen varias chicas así con un vestido ancho. Bueno, también pintó la Venus Rockeby, R-O-Z-E de larga Y, y era esta. En 1913 entró una feminista a acuchillar su cuadro. Entonces imagínense, nosotros ahora estamos en la cuarta ola del feminismo, que es la de la propagación masiva, es a través del internet, de las campañas mediáticas. En ese tiempo no había los medios que hay ahora, entonces su forma de activismo era entrar a los museos y acuchillar cuadros. O sea, pongámonos en el contexto histórico, lo que hacen ahora, que nos dañan los monumentos, en ese tiempo lo que hacían era luchar contra los estereotipos estéticos, acuchillando cuadros de lienzo. Entonces aquí podemos ver, voy a hacer zoom, entró con un cuchillo de carnicero y empezó a acuchillar el cuadro. Aquí pueden ver cómo quedó el cuadro después. Y eso es muy importante, porque es el cuadro de ¿quién? De una mujer hermosa. Y esta ideología dice luchar por la mujer y viene a arruinar la imagen de la mujer. ¿Por qué? Porque el feminismo parte de la falsa premisa que la mujer es un objeto, cuando la realidad es que la mujer es sujeto. Y de hecho es el sujeto que ha inspirado el arte desde sus principios. La figura de la mujer, su armonía, su belleza, es la que inspiró a los trovadores, a los pintores, a los escultores, etc. Entonces, en lugar de apreciar lo que ha significado, simbolizado y representado la mujer como inspiración, necesitan destruirlo. Y aquí pueden observar, igual pongámonos en contexto de la época, esto no pasaría hoy en día, pero estamos hablando de 1909, cuando todavía no había tantos automóviles, los coches, sino que se andaba a caballo, y llegó una feminista con un látigo para azotarle a Winston Churchill, que luego pasó a ser primer ministro de Inglaterra. De esto muy poca gente sabe, pero le logró abrir una herida aquí en el pómulo. Entonces imagínense ustedes que venga una feminista al Congreso o así, a azotar con un látigo a un político. O sea, sería un escándalo, ¿no? Claramente hoy en día nadie tiene, o muy pocos, salvo que sean en hacendados, un látigo así al alcance, pero en ese tiempo que andaban en carruajes era más común. Entonces es importante como situarnos un poco en la época y entender que lo que está pasando ahora pasó igual o peor
un poco más de 100 años atrás. Y este ejemplo es súper importante. En 1913 también queman hasta las cenizas la catedral de Santa Caterina. Entonces, cuando nos dicen que el feminismo de ahora es el violento, perdón que exacerbe esta idea y lo diga con tanta frecuencia, pero es súper importante porque este mito está muy arraigado. No, es que las de ahora son las violentas. Antes no era así, antes eran heroicas. Y este es un gran problema. ¿Por qué? La gran mayoría de la gente no lo sabe. De hecho, la gran mayoría de las feministas tampoco lo saben. Pero las que sí saben que tiene resultados positivos. Saben que funciona. De hecho, yo debatí con una y se lo planteé, y cuando ya llegó al límite de su paciencia, dijo sí, porque así logramos lo que queremos. Entonces es súper importante entender la historia y conocer la historia justamente para evitar que esto pase. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es la lucha entre el bien y el mal, y va a ser un poco fuerte, también está la lucha entre la civilización y la barbarie. ¿Y qué va a primar? ¿Qué es la civilización? ¿Cómo opera la barbarie? Y por eso también es que este movimiento es tan llamativo, porque pese a que son una minoría, son muy ruidosos. ¿Y qué pasa de nuestro lado? Como somos civilizados, no tenemos un paralelo, ni queremos tenerlo, porque justamente no es la forma en la cual actuamos. Entonces es muy complejo en ese sentido saber cómo abordarlo, pero es importante. Yo creo que no es tan fácil llegar al que ya está ideologizado, pero sí a la mayoría de nuestra sociedad que no tiene una postura todavía sobre el tema, visibilizar que este movimiento no es como dice ser, ni nunca lo ha sido. Y de hecho, no sé si vieron, pero desde octubre del 2019 empezaron a soplar en Sudamérica lo que se conocen como las brisas bolivarianas, que fueron desatadas desde Venezuela, empezaron a soplar en Ecuador, llegaron hasta Chile, Colombia, Estados Unidos, y es lo que llaman la guerra molecular, que son pequeñas insurgencias con violencia. En Estados Unidos quemaron la misión de San Junípero Serra, que de hecho fue evangelizador aquí al norte de México y es el santo patrono de California. Su misión tenía 250 años, desapareció, la quemaron. En Estados Unidos están quemando iglesias, en Chile están quemando iglesias. Todo esto está volviendo a suceder. ¿Por qué? Porque justamente en la iglesia, en particular la iglesia católica, se glorifica a la mujer como madre de Dios. Entonces hay que entender la profundidad de lo que está pasando, y de hecho mis aplausos a las mexicanas creativas, que el 8 de marzo, cuando las feministas fueron a destruir las iglesias, les regalaban rosas. Entonces justamente decir, ante su violencia, amor. Ante su odio destructor, amor creador. Entonces ese tipo de actos me parecen geniales y felicitaciones. No fue aquí en Monterrey, pero fue aquí en México. Entonces súper importante visibilizar este hecho, ¿no? ¿Por qué este odio? ¿Por qué esta violencia? Porque en materia de derecho, quienes creemos en el derecho natural a la vida, propiedad y libertad, creemos que los derechos son sagrados. ¿Y de dónde vienen los derechos sagrados? De Dios. ¿De dónde viene el derecho positivo? Del Estado. Y justamente creen que son sagrados porque su Dios es el Estado. Y hay que entender esto en su profundidad teológica e incluso discursiva, que es que rezamos a dioses diferentes. Y por eso todo dios pagano requiere ¿qué? Sacrificio de sangre. En el feminismo actual es la sangre inocente, que es justamente la que más valor tiene. Si estudiamos civilizaciones antiguas como las que había aquí y en todo el continente americano, justamente la sangre inocente es la que más valor tiene en la ofrenda. Entonces, en el feminismo de primera ola, la sangre del varón era el sacrificio que presentaban a su Dios, el Estado. Pues voy a cambiar de diapositiva un momento para mostrarles. A ver si lo hago bien. Aquí.
En la Primera Guerra Mundial, las sufragistas, que fueron las feministas de primera ola, esta ideología dice que pregona la igualdad. Si pregona la igualdad, ¿por qué no fueron las primeras en enlistarse en el ejército? ¿Por qué no fueron las primeras en ir a la trinchera? ¿Por qué no fueron las primeras en levantar un fusil y decir, esto es igualdad? No fue así. El feminismo de primera ola exigió el servicio militar obligatorio ¿para quién? Para el varón. Entonces, ¿dónde está la igualdad si yo le estoy negando al hombre la defensa de su vida y yo cómodamente en mi casa exijo que él muera? Entonces aquí vemos una imagen muy importante de la época. Las mujeres de Gran Bretaña dicen váyanse. Pensemos en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Alemania invade Francia. Al otro lado del charco está Inglaterra. Imagínense ustedes, Honduras y Guatemala están en guerra. O sea, nos caen bien nuestros vecinos, pero ¿estás dispuesto a dar tu vida y morir para defender a los hondureños de los guatemaltecos? Tal vez sí, tal vez no, pero realmente no es una decisión fácil que tomar, sacrificar tu vida, tus estudios, tu familia, tu todo. Y los jóvenes ingleses estaban en esa situación, o sea, sí, es terrible lo que les está pasando a los franceses, pero, o sea, no es fácil estar dispuesto a un sacrificio así. Una cosa es cuando tu nación está en peligro, tu familia está en peligro, y por eso fue tan importante y necesario hacer una campaña ideológica para lograr el servicio militar obligatorio de los varones británicos. Y la mujer cumplió un rol, no la mujer, la femenina, hay que hacer esa salvedad, pero jugaron con esa imagen que aquí pueden ver, que está la madre, la abuela, el hijito y el varón se va a la guerra. Entonces aquí vemos expuesta la mentira de la igualdad. Para lograr esto, hicieron la campaña de las plumas blancas, que mis alumnos aquí presentes ya la conocen. La campaña de las plumas blancas, imagínense ustedes para entender la profundidad. Hoy en día, si quieren, bueno, tenemos una clase a las 5:30, profe, se me hizo tarde, puedo llegar 5 minutos tarde, lo mismo con sus amigos. Hoy en día nos mantenemos mucho más relajados, porque tenemos un celular, tenemos WhatsApp, tenemos programas que, bueno, nos relajamos. En ese tiempo, no. Tu palabra era oro. ¿Por qué? Porque no tenías el lujo de decir, uy, llego tarde. Si yo digo que el martes 17 estoy a las 2:30, estoy. Porque para que mi vecino, mi amigo, mi colega se entere, es muy difícil. ¿Por qué les estoy contando eso? Para que tengan una noción de cómo era en ese tiempo el código moral y la importancia de la palabra y lo que era el honor de la persona. Ahora somos más relajados. Si no llego, bueno, llego después, y si no hacemos la reunión por Zoom y no nos complicamos. En ese tiempo no, ¿ya? Entonces por eso hay que entender, si hoy en día ustedes no quieren ir a la guerra y les ponen una pluma blanca, me quito la pluma y se acabó. Pero en ese tiempo no. El honor era tan importante que si a un varón le entregaban una pluma blanca, era una deshonra a su persona, a su familia, a sus ancestros, etc. Entonces, ¿qué es la pluma blanca? Gallina, ¿no? Entonces era una forma de decir cobarde. Entonces pueden ver aquí como si veían un hombre vestido de civil, le colocaban una pluma blanca. Y era tal la campaña psicológica que para él tener una pluma era una vergüenza social brutal. Aquí pueden ver una caricatura de la época adaptada a nuestros tiempos, donde dice: mujeres, cuando se retiren de este salón, entréguense a los hombres que no vean con uniforme militar por la deshonra y su cobardía, ¿no? Entonces, en términos militares, la carne de cañón es la primera fila que recibe los cañonazos. Entonces, el feminismo de primera ola convirtió al varón en carne de cañón como una ofrenda de sangre a su Dios, el Estado. No voy a profundizar mucho en esto, pero para que tengan una noción, este es un recorte de periódico de la época. Un muchacho de apenas 15 años, y eso es importante porque cuando pensamos en hombres, pensamos a partir de los 18 años. No. Una de las consignas más importantes del feminismo actual es muerte al macho. Y cuando decimos, oigan, pero qué violentas. No, pero es que no es que queremos que los hombres se mueran,
queremos que maten a su macho interior. Y dices, bueno, pero tampoco, ¿no? O sea, ¿qué están queriendo lograr? Y vemos que a lo largo de la historia, muerte al macho ha sido una consigna nada alegórica, sino bastante literal. Entonces, este muchacho, Ronald Shepard, imagínense ustedes, necesito que recurran un poco a su imaginación porque es tan ajeno a nuestra realidad. Estamos en Londres, ya los alemanes llegaron, empiezan a disparar desde sus aviones. Tú tienes 15 años, todavía no puedes ir a la guerra, aunque quieras defender a tu nación, pero tienes un fusil para proteger a tu hogar por si acaso. Ya hay refugios aéreos para evitar los balazos que vienen desde el suelo. Y está el joven Ronald con su fusil esperando cumplir los 18 años para ir a la guerra, y le llega una caja. Abre la caja y tiene plumas blancas donde se burlan de él. Entonces, imagínense ustedes la campaña psicológica que había, que no era solo contra los hombres, sino contra todo el sexo masculino, aplicando desde adolescentes hasta veteranos, hospitalizados y sobre todo objetores de conciencia, los que decían, ¿sabes qué? Yo no pienso ir. Eso era peor que la traición a la patria. Entonces el joven Ronald, esquivando balazos, con un fusil en la mano, sumado que tenía 15 años, que aquí algunos son muy jóvenes y fue hace no mucho en sus vidas, toda la transición que es de la niñez a la adultez, el cambio hormonal, el miedo, las espinillas, ¿no? Todo lo que es la adolescencia, la balacera, y que te llega un mensaje diciéndote que eres un cobarde, burlándose de ti y mandándote esas plumas. ¿Qué hizo el joven Ronald? Agarró el fusil y se metió un tiro en la cara y se mató. Como él, fueron miles y miles de adolescentes y ya adultos que se quitaron la vida ante esta campaña psicológica de terror por parte del feminismo de primera hora. Aquí vemos otro recorte periódico donde el director de la morgue, harto de recibir cadáveres de jóvenes adolescentes, emite una nota en la prensa. Justo este caso es de un muchacho de 17 años, le faltaba muy poco para la mayoría de edad, y le llegó por segunda vez una caja con plumas. Él, en cambio, se puso una máscara de gas, se metió una manguera y se mató asfixiado. Y la madre fue y reclamó que era víctima de este acoso por parte de estas agrupaciones que dicen luchar por la igualdad. Y este es mi favorito. Esta campaña fue tan masiva que nace en Inglaterra pero llega hasta Australia. Y en Australia, las sufragistas, sufragio, ¿no?, que viene de voto, pequeño paréntesis, la gran mentira del derecho al voto es que los hombres votaban desde Adán más o menos y las mujeres no. La realidad es que hasta la Revolución Francesa el mundo estaba organizado por monarquías. De hecho, aquí fue hasta Maximiliano, ¿no? Entonces, no es que los hombres siempre votaban y las mujeres no. Así como hay derecho natural y derecho positivo, hay derecho progresivo, que es el que avanza y va creciendo. Entonces, una vez que se puede elegir a los gobernantes, no es que todos los hombres votan y las mujeres no fue así. Se fue aumentando. Por ejemplo, en algunos lugares, si no sabías leer, no podías votar. Es decir, había un voto calificado. O sea, si tú no entiendes la ley que estás votando, no deberías poder votar según la norma de la época. Si no eras propietario, no podías votar porque ¿cómo puedes tú elegir qué pasa con lo que es de otro? Entonces, esto fue progresando, aumentando. Y lo más gracioso es que en la primera ola, en ese sufragismo que pedían el derecho al voto de la mujer, no era para todas las mujeres, sino para que las mujeres voten en las mismas condiciones que los hombres. Por eso es que, por ejemplo, en Brasil existe el negralismo, que es el feminismo de mujeres negras, precisamente por este rencor que existe, por esta jerarquización que había entre las supuestas promotoras de la igualdad. Entonces es importante entender este gran mito, que no es que los hombres siempre andaban votando y las mujeres no, sino que es algo que fue aumentando. Y de hecho, en México no fueron las feministas las que promovieron el aborto, eso sí,
el voto, y no les digo quién porque estamos en época electoral, y soy extranjera y me meto en problemas, pero no surgió así, y es importante. De hecho, en muchos países como España, fueron justamente los socialistas que no querían que las mujeres voten porque iban a votar por conservadores, porque piensen en sus abuelas, por quién iban a votar. Entonces, por eso también es importante entender cómo este movimiento ha requerido cambios culturales tan profundos para quitarle a la mujer esa esencia conservadora en toda la palabra, que es que preservar la vida, preservar la cultura, preservar la nación, y la ha hecho creer que lo que debe hacer es destruirla. Entonces, no sé si qué hora es, a ver si profundizan ese tema. Bueno, ya. En el caso de Argentina, por ejemplo, es súper interesante y les invito a leer, bueno, pueden escucharlo en YouTube, muy elegante, ella, Evita de Perón, la que Madonna le hizo cantar No llores por mí, Argentina. Ella fue la promotora del voto de la mujer y ella era fervorosamente antifeminista, porque decía, yo ni era tan fea, ni era tan entrada en años como para ser feminista. Ojo, a mí ella no me agrada en muchas cosas, pero ese discurso es muy bueno. Pero, ¿por qué quería ella que voten las mujeres? Ella tiene un libro que se llama Mi mamá me mima, Evita me ama. Es decir, el peronismo viene del fascismo, de este culto al Estado, donde promovía que la mano que mece la cuna debe ser la mano que siembra el amor por Perón. La madre debe sembrar el amor por Perón antes que bendecir los nombres propios, es decir, antes del bautizo. Entonces, cada país ha sido distinto en su historia respecto al voto femenino, pero nunca, o en muy pocas ocasiones, quizás en México, ha sido por esta libertad. Muchas veces ha sido con un fin ideológico, político claro, y en el caso de Argentina, lamentablemente ven los gobiernos que tienen precisamente porque tienen enquistado este culto al Estado. Cierro paréntesis, mi caso favorito. Esta campaña de las plumas blancas fue tan masivo que llega hasta Australia. Y ven a un hombre vestido de civil, una agrupación de sufragistas, y le entregan una pluma. ¿Y qué hace él? A ver si me sale con este dedo. Se saca su ojo de vidrio y en la misma mano donde le entregan la pluma deja su ojo de vidrio. Resulta que el señor era veterano de la guerra en Siria y dice, yo ya fui a la guerra. Entonces imagínense ustedes ese privilegio de ser hombre, de perder partes sanas de tu cuerpo por la patria. Entonces esto logró que el ejército reaccione, porque imagínense si es terrible el acoso para un muchacho, imagínense lo que es el acoso para un veterano que vio morir a sus camaradas, que perdió una mano, un brazo, un ojo, y que le digan, ¿qué haces vestido de civil? Anda al campo de batalla, mientras yo pido igualdad desde el privilegio. Entonces, esto logró que el ejército reaccione y condene estos actos de violencia y esta agrupación terrorista. Ay, perdón, me distraí. A ver, vamos. Entonces fue tan masiva esta campaña que fue necesaria que el Imperio Británico, el ejército británico, emita una medalla o un parche del rey, donde andaban los veteranos de guerra diciendo, yo ya fui a la guerra, para que las feministas ya no los acosen. Entonces imagínense ustedes, así como en la Alemania nazi, que los judíos andaban marcados, en esa época los hombres tenían que decir, por favor, no me acosen, yo ya fui a la guerra. Entonces, ¿de qué igualdad estamos hablando? Cuando la mujer tiene la plena facultad de levantar un fusil, o bien de hacer cualquier otra tarea en la guerra, que son muchas, pero no fue así. Entonces, por eso es importante entender que ni siquiera en la primera ola la lucha fue por la igualdad. Yeah. Y aquí, que son una cultura de mucho... les debo contar qué fue lo que impulsó el voto femenino en Estados Unidos. El movimiento de la templanza. El movimiento de la templanza fue un movimiento en contra del alcohol.
y perdón si hay algún hermano separado aquí en la fe, pero el puritanismo protestante tenía un rol importantísimo. Y cuando dicen, es que la primera ola del feminismo era pro vida, lo que pasa es que había mucho puritanismo protestante en la primera ola del feminismo. Y fueron estas puritanas las que exigían que el Estado prohíba el alcohol, y el voto femenino fue instrumentalizado para lograr la prohibición del alcohol. ¿Y saben para quién no aplicaba? Para los católicos, porque justamente elaboraban el vino de consagración. Entonces, de hecho, los sacerdotes en Estados Unidos fueron parte de esta industria clandestina de producción de vino en el tiempo que era prohibido. Y los pocos que saben esto, porque no se sabe mayormente, dicen, pero es que claro, sus maridos borrachos las golpeaban. Seguramente hombres malos hubo, hay y habrá, pero la forma de regular que eso deje de pasar es que ya nadie beba, porque alguien violento bebe y hace este tipo de cosas. Entonces vemos cómo el puritanismo, en toda la esencia de la palabra, justamente nos lleva a estas conductas, y cómo el culto al Estado está tan arraigado en esta ideología que si mi marido se porta mal, que papi Estado no le deje tomar, ¿no? Entonces además vemos esta ruptura que hay en la cultura, que el Estado se debe meter hasta en la casa, hasta en tu cuerpo, porque el feminismo dice, saquen sus rosarios de nuestros ovarios y salgan ustedes de mi hígado. Entonces, o sea, entonces es súper importante ver cómo este puritanismo, en toda la esencia de la palabra, lleva a este tipo de conductas. Perdón que no tenga imágenes, pero busquen Temperance Movement. De hecho, ¿esto tiene internet? Sí. A ver, les voy a mostrar una. Para que se rían un poco. A ver, Safari. ¿Aquí? Perdón, falla técnica. Lo que voy a decir ahora me va a meter en problemas, pero si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Bien. Gracias. Ok, gracias. Una de las imágenes más recurrentes es que vemos mujeres muy poco atractivas diciendo, no quiero tu piropo, quiero que te mueras. Y cosas similares, ¿no? Que en psicología es lo que se llama proyecciones. Por favor, háganme caso, por favor, háganme sentir que no soy tan horrible como me siento, ¿no? Y perdón, pero sé que es un ejemplo un poco polémico. Y justamente les digo por esto. Vean esta imagen del movimiento de la templanza. A ver si alcanzan a ver a estas chicas sexys. Labios que toquen licor no tocarán los nuestros. Y vean estos labios súper seductorios. Entonces vemos cómo realmente se están repitiendo estas dinámicas, ¿no? Y tal como pasó con Frida Kahlo con el hirsutismo, que en lugar de enfrentar un problema que existe, ¿no? O sea, vean la mirada de esta del medio. Díganme si esta señora no está para un hospital psiquiátrico. Entonces, de hecho, vean esto. Entonces, esos labios, si no podemos tocar esos labios, sí, quítenme todas las barbas. Entonces, realmente vemos que esto es un fenómeno recurrente, esto no es algo actual, esto es algo que ya pasó, esto es algo que se está repitiendo, y esto es algo que lo que menos hace es darnos libertad. Muy por el contrario, es meterle el Estado hasta en lo más profundo, hasta en nuestras gargantas, literal. Y lo lograron prohibir el alcohol mediante el voto femenino. Entonces, no es teoría de conspiración, esto es algo que ya pasó en la historia. Y así como, y vean esta herejía. Toman la imagen de Juana de Arco, Santa Juana de Arco, y, perdón, se me fue estos, a ver, ¿qué dice? En el nombre de Dios y la humanidad viene esta heroína a caballo a romper barriles de ginebra, de whisky, de brandy. O sea, eso no lo dijo Dios. De hecho, el primer milagro de Jesús por pedido de su madre es convertir el agua en vino. ¿Ok? Entonces, vemos ahí cómo es este puritanismo de la primera ola
justamente comete estos grandes errores doctrinales y le da al César lo que es de Dios, lo cual es a su vez también una falta a la verdad. Y tal como pasó en la Primera Guerra Mundial en Inglaterra, a ver si me aparece, a ver si Google México es diferente al que yo uso, a ver esto. Que usaron esta imagen de las mujeres dicen que vayan a la guerra. Vemos aquí esta campaña contra la legalización del alcohol. Si estás de acuerdo con la legalización del alcohol, estás del lado del malvado, avaricioso, gordo que mata animalitos para hacer abrigos, ¿no? Y si estás en contra, estás del lado de la madre ama de casa sufrida con un montón de hijitos, ¿no? Entonces, la instrumentalización de la imagen de la mujer, lo sabemos en el marketing, o sea, que quieren vender un cepillo de dientes y sale una chica en bikini, precisamente porque la mujer, su armonía, su belleza, es lo que más convence. Y por eso es que justamente se valen de la figura de la mujer para apelar a esta parte del cerebro que es tan rudimentaria, y dice, entonces logra eso. Vean la imagen, o sea, es muy evidente. Si estás del lado de los hombres ricos, vas a querer que todavía haya alcohol. Pero si estás del lado de la mujer sufrida, entonces no. Entonces, ¿alguien sabía aquí? A ver, levante la mano si alguien conocía esto. Bueno, ¿ven? Y es muy importante que esto no se sepa. Imagínense ustedes, esto es algo que pasó hace no mucho, o sea, son recién 100 años de esto. Ay, mi alumno, él sí sabe. Tú no levantaste la mano. Entonces es súper importante que se sepa esto, porque justamente cuando pase, usen el ejemplo del hígado, saquen sus ovarios, sus rosados de ovarios, bueno, saquen su, ¿no? Entonces lo mismo del hígado. Entonces yo solía decir, saquen su estatismo de mi organismo, porque rima, la rima es un recurso de memoria muy importante y tiene gracia. Entonces, vuelvo un momento, a ver si, creo que sí necesito ayuda. Perdón, dormí muy poco, no estoy en mi mejor momento. Gracias. Bien, entonces, terminamos con esto. Y esto es un poco fuerte, y perdón si alguien aquí viene de una familia con una crisis de custodia, que es un tema sensible. Esta es una frase mía, no porque lo dije yo, sino porque capaz vuelven a sus casas a buscar la fuente. Bueno, fui yo. El feminismo convirtió al padre en una alcancía y al hijo en una mercancía. En temas de custodia, el padre debe pagar por ver a sus hijos, a la madre le basta con haberlos parido. El feminismo dice luchar contra los estereotipos de género, pero ha removido sistemáticamente al padre de la familia. Y esto es muy claro. Ojo, históricamente en caso de una separación, los hijos se quedaban con el padre. ¿Por qué? Porque el padre tenía más oportunidades de generar recursos, entonces le iba a poder dar una mejor vida. Es una lógica utilitaria. ¿Tiene sentido? Sí. ¿Es igualitaria? No. ¿Es justa? Probablemente no. Y de hecho así funciona en los países musulmanes. O sea, si el padre puede darle mejores recursos, que el padre los tenga, ¿no? ¿Qué hizo el feminismo? Y es interesante porque esto no es considerado feminismo todavía. De hecho dicen esto, ella fue feminista sin saberlo, ¿no? ¿Por qué? Porque fue justamente una madre que después de una separación luchó por la custodia de sus hijos, pero no luchó por la custodia compartida, sino que se instaura lo que se conoce como la doctrina de los años tiernos. La doctrina de los años tiernos establece que en los primeros años de vida la madre debe tener la custodia de los hijos. Porque, bueno, la madre produce leche, el padre no, ¿no? ¿Tiene lógica? Sí. ¿Es justo? No. ¿Es igualitario? No. De hecho, yo que soy maestra, me ha pasado en más de una ocasión que el padre me dice, o sea, no sé si voy a tener a mis hijos de este fin de semana porque no sé si la madre me deja. O sea, ¿qué? Y él le tiene que pagar el departamento, ¿no? O sea, ella literalmente vive sus expensas, pero ve a los hijos cuando ella decide, y así hay varios, ¿no? Obviamente tampoco es que todos los padres son maravillosos y todas las madres son malvadas, pero la ley está establecida de tal forma que privilegia a la mujer y perjudica al varón. Y eso es importante porque hoy en día todas estas luchas son derechos, derechos, derechos y nunca deberes, deberes, deberes.
el feminismo le quitó al hombre un derecho y le dio un deber. Antes el hombre debía mantener a sus hijos, es decir, tenía el deber de mantener y el derecho a tener. Ahora tiene el deber de mantener y no tiene el derecho a tener. Mientras que la mujer, a lo largo de la historia, y este es un gran ejemplo, nunca ha tenido que ofrecer un solo deber a cambio de un solo derecho. Y esto lo deja bastante en claro. Estamos con el tiempo, no sé si tenemos tiempo. ¿Quieren que siga? Sí. Ok. Pero ayúdenme, que ya me perdí. Gracias. Gracias. Yo sé de historia, no de tecnología. Bien. Les voy a dar súper intensivo el curso que dura más que un día. A ver. Aquí que está más bonito. Vamos. Es muy importante entender que nosotros como occidentales somos herederos de dos grandes civilizaciones, Roma y Grecia. No es casual que nuestro Señor haya venido al mundo en el auge de la filosofía griega, ni en la consolidación de la jurisdicción romana. Entonces, comúnmente dicen, ay, es que tú defiendes la vida porque crees en Dios. Y nosotros decimos, no, es que la ciencia, a ver, no están enfrentadas las dos cosas, muy por el contrario, tanto la ciencia como la fe buscan ¿qué? La verdad. ¿Ya? Entonces muchas veces decimos, pero es que, o sea, intentamos hasta que justificarnos, ¿no? No, es que no es por eso, no es por eso. ¿Cuál es justamente la gran diferencia? Creemos que la vida es sagrada. Sí, tenemos la ciencia a nuestro favor absolutamente, pero a esta gente no le interesa la ciencia, no le interesa la evidencia, porque para ellos la vida no es una verdad, ¿no? La vida es relativa, o sea, si tú no quieres matar a tus hijos, no los mates, o sea, pero si yo quiero, porque no puedo, ¿no? Por eso hay que exponer de qué estamos hablando, o sea, aborto suena como, bueno, si es algo que hay en una clínica y luego sigue mi día, no, estás matando a tu hijo, ¿ok? Entonces, ya se dio la vuelta esto, ok. Nosotros somos aristotélicos. ¿Qué significa eso? Como occidentales. Aristóteles nos dice que se llega a la evidencia mediante la experiencia. Esta es una corriente filosófica que es la base de nuestra lógica y la base del sistema científico, ¿no? Esta es la forma en la cual nosotros razonamos, nosotros como occidentales. Quienes están enfrentados a la civilización occidental, no me refiero a los orientales, sino a quienes dentro de nuestra misma sociedad quieren destruir nuestra base lógica, jurídica, médica, ¿no? ¿Qué quieren hacer? Ellos vienen de otra escuela de pensamiento que son los sofistas. ¿Qué dicen los sofistas? A ellos no les importa la verdad, les importa convencer. Y su herramienta es la dialéctica. Y hay una cosa muy importante. No es cualquier dialéctica, porque dialéctica también tenía San Agustín, no iba por ese lado. Es la dialéctica de la contradicción del filósofo alemán Hegel. Entonces, si yo lucho por la igualdad, entonces ¿por qué no van a la guerra? Yo lucho por la igualdad, entonces ¿por qué no pregonas la custodia compartida? ¿No? Entonces justamente es importante entender que esto tiene un fin psicológico. Este movimiento no se basa en la lógica y la evidencia, entonces la obediencia. Si mi movimiento se contradice en cada paso, yo no lo sigo porque tiene sentido, yo no lo sigo porque las cifras lo avalan, yo no lo sigo porque la ciencia lo demuestra como lo es la defensa de la vida, yo lo hago porque yo estoy obedeciendo, ¿ok? Y es muy fácil adherir a un movimiento sin sentido crítico, sin sentido lógico, porque lo único que tienes que hacer es... ¿no? Entonces, a ver si lo logro solito. A ver, vamos. Ay, hablé tanto de otras cosas que no les hablé de lo que les preparé para hoy. Bien, vamos, voy lo más rápido que puedo. Bien. Ahí a ver, tengo 10 minutos.
Nosotros hemos tenido esta falsa concepción de la igualdad tan arraigado que creemos que toda desigualdad es en contra de la mujer. En el antiguo Coliseo romano, las mujeres iban atrás. Automáticamente, pero ¿por qué? ¿Por qué el hombre tenía el privilegio de ir adelante? ¿Por qué la mujer iba atrás? Precisamente para que no salte un león y la muerda, un tigre, etc. Pero sobre todo porque el hombre debía ir adelante, porque el Coliseo tenía un fin cívico, que era ¿cuál? Que el hombre se contagie del gusto por la sangre, el combate, y para que sirva como soldado. Entonces, a ver si alcanza a decirlo rápido. Claro que es cierto que el hombre y la mujer han tenido derechos diferentes. Claro que es cierto que no ha habido igualdad, pero eso no significa que siempre fue contra la mujer y siempre a favor del varón. Cuando pensamos en el derecho a la vida, propiedad y libertad, hay que entender, a la mujer jamás se le ha exigido estar dispuesta a sacrificar su vida a cambio de un solo derecho. Entonces sí, es cierto, el hombre tenía más derechos civiles, pero también tenía más deberes y tenía que estar dispuesto a dar la vida, que era justamente a partir del servicio militar. Entonces sí, había desigualdad, o sea, no hay que negarlo, existía, pero no hay que asumir que era siempre contra el uno y a favor del otro, y el Coliseo romano nos da ese ejemplo bastante claro. Y esta es la sorpresa para mis alumnitos, para que aprendan algo nuevo. Uno de los grandes mitos es, en Occidente ya no necesitamos feminismo. Como que en Oriente sí necesitan feminismo. Y perdón si les incomodo un poco, pero hay que decir lo que hay que decir. En Afganistán, que es uno de los países donde las mujeres viven en las peores condiciones, existen los bachabasi. Los bachabasi son niños, varones, que son disfrazados como mujeres y prostituidos. ¿Por qué? Justamente porque la mujer, dentro de todo lo mal que la pasa en esas sociedades, se preserva su sexualidad. No existe la prostitución femenina. No se puede ultrajar sexualmente a la mujer. Entonces se entrena a los niños a aprender a hacer danzas, a maquillarse, a feminizarse y cumplir esa función sexual. De hecho, hay un documental muy bueno, me lo piden y se los mando con gusto, bastante fuerte. En la frontera entre Afganistán y Pakistán, los niños de la calle son prostituidos para los camioneros. No hay una sola niña, son solo niños varones. Y el mejor ejemplo es Malala. A Malala no la dejaban ir a la escuela. ¿Y ustedes creen que los varones de la edad de Malala van a la escuela? No, sirven para el fundamentalismo islámico y la guerra de guerrillas. Entonces no es que las mujeres no estudian, en esas zonas nadie estudia. Entonces es muy importante salir de esa mentalidad y ver que el feminismo no le hace bien a nadie. Y para ver el paralelo, así como hay el bachabasi, que es el niño, hay la bachaposh, que es la niña. Si una familia no tiene hijos varones, la mayor de las niñas es disfrazada como niño. ¿Y qué hace? El trabajo de su papá. Si su papá es jardinero, la niña es jardinera. Si su papá es albañil, la niña es albañil. Es decir, ante la ausencia de mujeres, el hombre es prostituido. Ante la ausencia de varones, la mujer es obrero. Entonces díganme ustedes si en esta cultura necesitan feminismo. Yo creo que no. Entonces estoy dando, de hecho, un ejemplo muy breve. En Irán, por ejemplo, la homosexualidad es condenada con pena de muerte para el varón, para la mujer no. De hecho, recomiendan hacer el cambio de sexo, la transexualidad, porque siendo mujer no es condenado penalmente. Entonces, incluso en estas culturas donde la mujer tiene que cubrirse y es limitada en muchas libertades, tampoco es un beneficio y tampoco haría ningún bien el feminismo. Bien, y para terminar, yo creo que la mejor forma de abordar estas ideas es entender que existe el feminismo en teoría versus el feminismo en la práctica. Nosotros vemos cada 8 de marzo cómo el feminismo ataca a las mujeres policía. El feminismo dice luchar contra la violencia hacia la mujer. ¿Y a quién atacan? A las mujeres que luchan contra la delincuencia. Entonces, ¿cómo pueden disminuir la violencia hacia la mujer?
si están atacando a las mujeres que arriesgan su vida para atrapar a los malhechores que tanto daño nos hacen. Entonces, cada cual tiene su estilo, unos son más combativos, unos son más simpáticos. Yo en lo personal, cada 8 de marzo les doy las gracias. Gracias por visibilizar su hipocresía. Gracias por visibilizar que no hacen el bien a la mujer. Y así como en las peleas de box, que pasan así, segundo round, en la última marcha feminista hice un cartel y pasé así delante y decía: el feminismo violenta a las mujeres policía. Y lo pasé delante de las mujeres policía, y lo pasé delante de las feministas. A mí en lo personal, el 12 de octubre, el Día de la Hispanidad, fueron un grupo de feministas, de indigenistas, con cuerdas a derribar la estatua de la reina Isabel la Católica, que fue ¿quién? La mujer más poderosa de la historia moderna. ¿Por qué? Porque una mujer tan poderosa incomoda el discurso del empoderamiento. El empoderamiento parte de la falsa premisa que la mujer no tiene poder. Pero todos aquí hablamos la lengua castellana gracias a Isabel de Castilla. Entonces intentaron derribarla sobre mi cadáver y yo me interpuse y no lo lograron. ¿Qué pasó? Tuvo que intervenir la policía. ¿Qué hicieron las feministas? ¿Atacaron a quién? ¿A los hombres? A las mujeres policía como gatas, le dañaron el rostro. Entonces hay que ver realmente, existe el feminismo en teoría, el que dice abogar por la igualdad, y existe el feminismo en la práctica, que violenta a las mujeres desde el vientre, que dice luchar contra la violencia hacia la mujer, pero ataca a las mujeres que combaten la delincuencia, y dice luchar por nuestro derecho a la libertad de expresión, pero cuando decimos algo que incomoda, nos mandan a callar, nos mandan a violar, nos mandan a... Cintia le han dicho cosas hasta más feas. Entonces, realmente, yo creo que esa es la forma que hay que combatir esto, distinguiendo la mentira de la verdad, la teoría de la práctica, profundizando, conociendo mejor a qué nos enfrentamos y dándonos cuenta. Cierro con un poco de gracia. Decía Marilyn Monroe: a la mujer que aspira a ser igual al hombre le falta ambición. ¿Qué nos dice esta frase? Pregonar igualdad es pregonar mediocridad. Somos únicos e irrepetibles justamente porque así debimos ser. Y aspirar a ser igual al que odiamos muestra un profundo trastorno emocional. Entonces, para entenderlo y sintetizarlo, esto está guiado en la dialéctica de la contradicción, no tiene lógica alguna, y por eso nosotros como occidentales y aristotélicos tenemos un deber de defender la verdad desde la lógica y la evidencia y lo que está ante nuestros ojos. Así que sigan defendiendo la vida y háganlo desde su esencia, que es la feminidad y la masculinidad, que juntos creamos la vida y unidos somos más fuertes, y que siempre guiados desde el amor creador frente al odio destructor. Hola, soy Mamela Fiallo Flor, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hace mucho que me vienen pidiendo contenidos y la verdad no he tenido la oportunidad, y por eso les pido una colaboración, así mantengo contenidos activos cada semana. Y lo mejor de todo es que ustedes pueden elegir los temas, se comunican conmigo y voy semana a semana actualizando. Y tengan algo muy presente: estamos no solo en una batalla cultural, sino literalmente en una guerra entre el bien y el mal. Y sabemos bien que del otro lado están bien financiados con tus impuestos. Así que bienvenidos a las colaboraciones y que surja de la iniciativa privada, de la solidaridad entre nosotros, para llevar la luz de la verdad en medio de un tiempo de engaño universal, como bien dijo George Orwell. Así que bienvenidos, pueden suscribirse y a través de Patreon pueden colaborar. Bienvenidos.